Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo a todos, especialmente a los salvadoreños. El otro día, en los videos que hago, una persona criticó la gorra que ando, y ese día andaba, del Che Guevara. Pues ahora ando a los ojos del comandante Hugo Chávez. Porque el que no entiende esto, a uno de izquierda, a uno de ideología socialista, no lo va a entender. Más que una persona ignorante en la política, que no sabe qué es política, qué es constitución y opina, y es correcto. No crea que me molesto algo. Yo mantengo mi principio. Eso nadie lo va a querer. Tengo hermana religiosa católica y ha tratado de quitarme violín. Yo soy de izquierda. Yo soy de mentalidad socialista. Y ella sabe que no estoy de acuerdo con religiones. Vengo de una familia entre ellas más cristiana. Pero bueno, soy originario de Cesori, de San Miguel del Salvador. Desde niño vivimos una represión militar tremenda. Asesinatos por parte de la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, los escuadrones de la muerte, los comisionados cantonales, las orejas del Estado y la Fuerza Armada. Todo subordinado a la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, de Estados Unidos. Así lo creamos. En El Salvador y el resto de América Latina no ha sido una excepción, que ha venido tratando de independizarse desde 1895, cuando Estados Unidos invadió todos estos países de América Latina en nombre de la doctrina Monroe. Pero como en vez de no le importa la historia cuando comemos los tres tiempos, o somos pobres de mentalidad y económica, y muchos estamos pegados a la televisión solo viendo fútbol, novelas, otras, y otros conviven. No estoy contra la fe. Así es que, pero Estados Unidos es un país muy maravilloso. Hay un cantante que siempre lo voy a admirar. No voy a hablar de la vida privada, como fue Frank Sinatra. Y en su canción New York, New York, él habla que si usted se esmera, logra muchas cosas. Y es verdad. Yo con el pueblo norteamericano muy agradecido, incluyendo con el gobierno, no crea que no. Muy agradecido. Un país muy bonito, rico, millonario, ha explotado, ha robado a medio mundo y sigue robando en Siria, bueno, en todas partes. Por eso son las guerras. Eso fue lo que me inclinó al mundo político. Cuando yo emigré para Estados Unidos, un adolescente, yo no sabía nada de política porque en la escuela era prohibido leer. No podía leer sobre Cuba, sobre Rusia, nada, nada, nada que no fuera acorde a la política de Estados Unidos y de los serviles peleles militares que siempre han sido hasta este día obedientes al mandato de Washington. Pero Estados Unidos, yo siendo joven leí una frase de José Martí, el padre de la patria de Cuba, que decía, he vivido dentro del monstruo y conocí sus extraños. Y eso me llamó la atención. Me llamó la atención que una vez mi padre, siendo niño, me golpeó, me reventó la boca. Cuando yo corría a recoger el periódico, y allá por el año 1967, algo así, estaba la fotografía de un hombre muerto. Y corro y le digo, mira papá, parece Jesucristo. Y era el Che Guevara. Y él me pegó en la boca. Claro, mi papá
obligado tenía que ser de derecha, fuera el militarismo, el dictadurismo. Entonces, y yo dije, bueno, ¿y este por qué? Y logré conseguir de escondidas en la noche, con un candil, una candela, me puse a leer un libro viejo que encontré del Che y me fue gustando. Emigré a Estados Unidos con visa de estudiante y llegué a un lugar donde nadie hablaba español. Y muchas veces en Estados Unidos, por el mismo sistema, la misma familia se vuelve contra uno después de 3 días. Y hay muchos dichos que el muerto apuesta después de 3 días y ya. Y eso pasa la mayoría de veces. No digo en todo, en mi caso. Pero sí viví bajo puentes aguantando hambre, pero nunca robé y nunca dejé la escuela. En Estados Unidos, no voy a negar, logré muchas cosas con sacrificio. Honesto, trabajador, puntual, pero nunca dejé de estudiar. Y al mismo tiempo, allá por los 80, decidí adquirir un taller. Y abajo está como era y arriba como lo puse. Ya yo había conocido a Roque Dalton sin querer queriendo. También ya había venido a El Salvador en el 77 a incorporarme al FMLN. De escondidas de todo. Como un aporte a lo que estaba aprendiendo en Estados Unidos. Como dijo el Che Guevara, que había que liberar a toda la América de cono a cono. Claro, los que son de derecha, los ignorantes políticos no lo van a entender. Pero el imperio, sus fuerzas y las derechas oligarcas, obedientes como tienen estos países, lo entienden, no crean. Entonces, en Estados Unidos, al mismo tiempo de de estudiar, también me gustó el deporte. Sin casi nadie supiera, al mismo tiempo hacía eso. Tuve el placer de estar con el máster, mi maestro Kim Wan Kim, que es el que trajo a Estados Unidos el taekwondo. Pero el taekwondo verdadero, no esta escuela que hay ahora no, bueno, no hablo. Entonces estudié el arte marcial. También al mismo tiempo fui levantador de pesas. Eh, pero no usé drogas, jamás. Ni sodas de esas que venden para levantar pesas o inyecciones para que se vean fuertes. No, era natural. Todo natural. Mucha leche de soya que yo la hacía. Y también en la política fui parte de uno de los hombres más grandes que parió El Salvador después de Farabundo, después de, creo que de Salvador Cayetano Carpio, el comandante marcial, como Jorge Chapín. Ahí puede ver mi boina el Che Guevara, yo como guardaespaldas de mi amado comandante Che Guevara. O sea que la gente de derecha que entienda que yo soy de izquierda. Yo amo mucho a Estados Unidos, no se confunda, allá me crean, pero también vine a cooperar para la liberación. De la liberación de las garras del imperialismo. Eso no creí que cuando hablo contra Estados Unidos, no hablo contra el pueblo, es contra el gobierno. También soy nacionalizado norteamericano.
Si algo me gustó de Estados Unidos, es que cuando uno lee, vea qué bonito los pasaportes, dan bastante historia. Cuando uno lee la historia, lo que enseñan en las escuelas es bonito. Está recién renovado. Y hago este programa porque soy muy crítico a la dictadura en Nayib Bukele. Muy crítico. Porque cuando Nayib Bukele apareció dentro del FMLN, yo lo iba a ver a la universidad y me gustaba. Pero ya cuando empezó a criticar a Hugo Chávez de Venezuela, allá no. Y empezó a ver lo que ya por el 2012 parece que la CIA ya lo había adquirido en Estados Unidos. Y así fue introducido el FMLN para destruir al FMLN, según el punto de vista mío. Porque yo leo muchos periódicos de alrededor del mundo. Y en un artículo del Guardián leí que incluso que el padre don Armando Bukele, que lo respeto, que el hijo Bukele no se parece, pero ni a los clavos de los zapatos con el pensamiento de él. Porque él era demócrata, Bukele es dictador capitalista oligarca. Y hasta sus mismos amigos ha traicionado y ahora ya están pareciendo muertos. Al otro amigo que hizo negocios, Mason, a saber qué mal hubo entre los negocios, porque viajaron juntos a México a encontrar a un judío sionista que lo busca. La justicia norteamericana vive en México, hicieron negocios por más de 92 millones de dólares. No sé qué hubo entre ellos, pero Bukele lo traicionó, también lo echó a la cárcel. Según la familia lo han violado, lo golpearon. Y así como aparecían las fotografías al último aparecido que asesinaron, ya él ya no es reconocido. Según entiendo, el que fue alcalde de San Salvador por Arena, ahora ya está en un psiquiatra. Lo mandaron al manicomio. Porque esto es lo que estamos viviendo. Y esto es lo que debemos. Claro, yo sé que los fanáticos, los ignorantes, van a decir otra cosa y están en su derecho. Estados Unidos, cuando me enamoré, cuando la historia de Estados Unidos, desde que se funda Estados Unidos, cómo se fundó. Y ahí mismo empecé a reflexionar que por qué a nosotros los dicen españoles, Spanish, y ellos se llaman americanos. Hablo del anglosajón blanco especialmente. Que ellos llegaron de invasores allá por el año 1603. Invasores en nombre de andar en un barco que venían huyendo de Inglaterra. Y llegaron a tierras desconocidas, donde los nativos, y después de celebrar la fiesta de bienvenida con pavo, empezó la masacre. Y los blancos anglosajones, usando la Biblia, las armas, la represión, empezaron a matar a los nativos. Le robaron todo, las tierras, la cultura. Y así es como nace Estados Unidos, bajo un pensamiento anglosajón de imperialistas, con 13 colonias, que le llamaban las colonias británicas. Después el mismo Estados Unidos, el pensamiento imperial que venía de Inglaterra, de imperio, invade lo que se llama Mazatlán, que eran más de 5 estados de Estados Unidos, y se lo roban en 1863. Perdón, 1846. Y bueno, y después inventan la guerra civil
por el año 1833, Lincoln puso el achaque que era para liberar a los negros. Porque hasta esa vergüenza da en la historia. Cuando yo veo negros trabajando en las Naciones Unidas, candidato presidencial, cómo le obedecen al hombre blanco, después que su generación fue mártir, fueron mártires, esclavos. Todavía los negros los discriminan. Pero el dinero compra, el dinero soborna y hace que pierda la dignidad humana. Yo cuando veo negros en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o latinos, de verdad que deja mucho que desear. Especialmente que estén dentro de Estados Unidos, está bien, pero que andan matando alrededor del mundo en nombre de una democracia que no existe. Ese es el punto mío, después de estudiar. Eso no quiere decir que Estados Unidos no tiene cosas bellas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por Dios. ¿Cómo no? Tiene cosas muy bonitas. Lástima que el Partido Republicano y Demócrata son caimanes del mismo. Y el pueblo norteamericano ciego políticamente, que no reflexiona que el pueblo norteamericano, esos 300 millones de habitantes, pueden hacer cambiar la humanidad. De detener el genocidio mundial que ha venido cometiendo estos gobiernos desde que se instaló como Estados Unidos hasta este día, 2024. Si no vea la guerra que tiene en Palestina, la destrucción de Afganistán, la destrucción de Vietnam, Laos, Camboya, en África, la muerte de Gaddafi, Hillary Clinton se rió, dijo lo capturamos y ya lo asesinamos. Hillary Clinton. La misma Hillary Clinton declaró que ellos habían fundado Al Qaeda y el ejército islámico. Realmente uno tiene que ser ignorante políticamente y ser un ser humano sin conciencia para aceptar eso. Por eso yo me recuerdo cuando estaba en Estados Unidos, porque la Constitución norteamericana es muy bonita. Dice que cuando el gobierno está actuando mal, el pueblo tiene derecho a levantarse en armas. Eso dice la Constitución. Pero cuando uno ve las elecciones de Estados Unidos, que el pueblo va a votar como focas, como ovejas, y al final quien elige al presidente es una mafia llamada colegio electoral. Y uno dice, ¿cuál democracia? Esto es lo que yo protesto como ciudadano norteamericano. Me lo permite la Constitución. ¿Por qué lo hago? Porque ellos también dirigen este gobierno. Bukele es reelegido violando la Constitución. Hecha por los mismos oligarcas y terratenientes y los asesinos militares de aquel tiempo. La Constitución dice que un periodo de un presidente, si quiere volver a ser presidente, tiene que esperar 5 años y volver a ser candidato. También dice, si eso ocurre, que alguien está un día más en el poder, el ministro de Defensa está obligado a deponerlo y en un lapso corto entregárselo al pueblo civil. No lo digo yo, lo dice la Constitución de Salvador. Aquí estoy hablando ya como salvadoreño de la Constitución de El Salvador. Entonces, cuando uno estudia la historia, porque me pueden hablar de Estados Unidos desde el primer día que llegaron hasta ahora. El Salvador lo mismo, o casi a nivel mundial. Si hay algo que me fascina es la política, pero también con juego limpio. Porque yo me preguntaba,
Bueno, pero ¿por qué emigramos a Estados Unidos? Especialmente en de los 80. Claro, si estos oligarcas, estos ricos, la burguesía, explota al pueblo. Vengan, estos que votan por Bukele, vengan a vivir, pero vengan no a vivir de dueños de negocios, vengan a vivir de empleados, vengan, vengan, quédense. No solo vengan a votar, vengan, pero no que vengan de dueños, sino a vivir por lo menos 6 meses de empleado de una empresa privada o del gobierno. Claro, estoy hablando de aquella, no la mafia que está alrededor del gobierno y el partido político y su allegado y las mafias. No, hablo del pueblo. Por eso uno protesta. Porque, ¿por qué? La religión, especialmente la Biblia, los ha hablado, que hay un Dios que lo ve todo y que todo lo hizo igual y que todos somos iguales. Y eso es verdad. Entonces, ¿por qué eso no existe? Porque hay miseria. Este Bukele que habla de que El Salvador es el número 1 con luz de China y hablando pajas de mentiras, vaya a los cantones, a la gente que no ha ido a Estados Unidos a trabajar, o aquella que no vende droga, al narco, vaya a ver. Claro, no salen. Claro. Y así lo han hecho los otros partidos en el pasado. El FMLN no es excepción. Si nuestras dirigencias fallaron, es mentira, no los engañemos. Si yo soy del FMLN, por el amor a Farabundo, por las ideas del socialismo, pero no crean que estoy contento con la ex dirigencia, o la actual, tampoco, porque perdieron los principios, porque era la lucha. Pero no quiere decir que los verdaderos farabundistas vamos a seguir luchando. Claro que sí. Claro, si Bukele no los exilia o los manda a una fosa común, o así como descuartizaron a Alfredo Mason, o como se llame, se me olvidan los nombres. Porque en El Salvador es delicado hablar. Si uno se toma el chance, no crean. Pero así es. Si este hombre llamado Jesús murió por la verdad, por predicar su idea, el hombre, no estoy hablando de Dios, el hombre Jesús. ¿Por qué nosotros, los seguidores, no vamos a hacer lo mismo? Así como Monseñor Romero, uno de los grandes, verdaderos cristianos a nivel mundial. ¿Qué le hicieron? Lo mataron. El imperio y sus lacayos en El Salvador, sus peleles, sus pitiyanquis. Sí es, llámese Escuadrón de la Muerte, militares, la NET, la burguesía, que lo odiaron porque él predicaba. Hasta los ignorantes. A Monseñor Romero lo taldaron de comunista, que tenía armas, pero eso es el ignorante. Porque el imperio y la derecha usan aquello que dice la operación: divide y vencerás. Por eso ahora me presento, porque ya he grabado, y es un mensaje a la embajada norteamericana en El Salvador, que Estados Unidos tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos. Porque si algo me enamoró de Estados Unidos es cuando leía las leyes. Mi récord en Estados Unidos es intacto, excepto políticamente tal vez no, porque allá fue donde me hice mentalidad socialista, en Estados Unidos. Pero yo ya estaba enfermo de leer en los periódicos solo odio contra el inmigrante. Donald Trump con ese odio de fascista, nazista. Y todos los presidentes. Barack Obama, viniendo de una raza de esclavos, prestarse a hacer servir de los blancos. Da asco. O esas negras que van a las Naciones Unidas, dan asco.
ministros de defensa negros, sabiendo que su raza fue aplastada, en lugar de educar a su pueblo, que sigue siendo discriminado, su raza. Se olvidaron de las palabras del doctor Martin Luther King. Se olvidaron de la enseñanza de aquella familia de los Kennedy. Porque Estados Unidos tiene gente buena, incluso en el poder, igualito en El Salvador. Los que gobiernan ahora, con nuevas ideas, todos fueron del FMLN, la mayoría. Todos, la mayoría. Y mire ahora, en 5 años no han dado un informe de más de 22.000 millones de dólares que le ha entrado al Estado. Me han dicho en qué lo ha gastado. Porque Bukele, el que le contradice, lo manda a callar. Aquí en los hospitales ya parecen dictadurías. Tienen gente que mandan a los doctores, ya parecen un centro militar. Las clínicas no pueden opinar. Las escuelas. Aquí en San Miguel tienen un llamado abogado que comió de arena del FMLN. Ahora, vota profesores buenos y pone de gente que sea de nuevas ideas. Votando el escalafón para lo que vea que ha llegado este partido. Claro, el ignorante no lo va a entender. Claro, los asesores de Bukele no son pendejos. Arrestado parte de la Mara, pero más que todo la Mara de los pobres. Y en el negocio les prometió hacerle una cárcel más decente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La mega cárcel. En el negocio entre Bukele y la Mara, según el Faro, Janet Aguilar, etc. Así que este programa lo dediqué a mi persona. ¿Y cuál es mi sentimiento? Recuerdes, cuando hablo del imperio, no hablo del maravilloso pueblo norteamericano. Porque la mayoría de gente de Estados Unidos es bella, no se va a negar. Y los emigrantes que van y se educan también. Dije lo que se educan. Escucha bien, los que se educan. No los que fueron burros, perdón, con el animal burro, que vienen más peor de turistas. Porque aquí vienen, esta emigración de inmigrantes aboreños ha puesto las cosas más caras acá. Han comprado terrenos, casas y las alquilan carísimos, los terrenos carísimos. Incluyendo gente del FMLN, que dice que es revolucionario. Compraron tierras por $100 y hoy venden a 40,000 la manzana. Conciencia. Es bueno luchar por el dinero. Yo no digo que no, es bueno. Comer lo que pueda comer, vivir lo más cómodo, pero acordarse del prójimo. Porque esa es la idea del socialismo. Acordarse en una forma general, que todos coman, que todos vivan, que todos ganen para vivir bien. En el socialismo usted puede ser rico millonario. Pero tiene que pagar los impuestos adecuadamente. Y a sus trabajadores darle estudio, no explotarlos. Que en la mayoría de compañías en El Salvador no los dejan ni que estudien. Y les pagan el mínimo. Y yo le invito a esta gente que votó por Bukele que venga a trabajar por el mínimo. Especialmente a las de Estados Unidos. Vengan. Pero vengan a quedarse. Por lo menos un año. Y ustedes van a ver cómo van a salir chipoteados. Si están 15 días que vienen a chupar, a joder, otros a ver a sus familiares, y a los 15 días se van, porque tienen que pagar las deudas. Porque en Estados Unidos, compañeros, allá, solo los judíos millonarios, y los millonarios son los que poseen todo. Pero la mayoría de gente obrera alquila. Es rara, un porcentaje mínimo que es dueño de su propiedad. La mayoría tienen carros
como estamos en El Salvador, pero no tienen donde vivir. En veces no tenemos ni para el combustible. Estas son reflexiones. ¿Por qué uno piensa así? Repito, mi nombre es Víctor Zelaya. Le hago un llamado a la embajada norteamericana que ellos tienen la obligación de cuidar a todos los ciudadanos norteamericanos. Eso dice la Constitución de Estados Unidos. Y yo me apego a ambas constituciones, a la de Estados Unidos y a la que ha violado Nayib Bukele, Ulloa y sus serviles que tienen esta dictadura. Esta lucha no es contra el pueblo de El Salvador o contra el pueblo de Estados Unidos. No. Esta lucha es para una igualdad. Esta lucha es por la democracia, pero no este dictador que controla las Fuerzas Armadas, la policía, la Suprema Corte, la Sala Constitucional, la Asamblea, con fraude electoral, porque es con un fraude, y el Ejecutivo con un fraude. Del 4 de febrero del 24. Hay al que se quiere engañar, hay al fanático. Pero los que creemos en la democracia y vemos, tenemos otra ideología del punto de vista capitalista, lo vemos así. Y dentro de la política caben todas las ideas. Por eso hay que respetarse, pero hay que respetarse las leyes del juego. Hay que respetarse las leyes establecidas. Porque si Bukele anda asesinando gente, ya sea en las cárceles, como anda el ejército golpeando gente, o anduvo la policía, porque tenían que tener cierto número de prisioneros para llenar la cárcel y así Bukele hacer la política y llamarle guerra contra las mafias. Repito, aquí no ha habido guerra, aquí han habido capturas, ya bien, pero capturas solo a los que le ha convenido el sistema, al dictador. Aquellos que aplauden a Bukele, que se pongan en las manos de las madres de los 400 asesinados en la cárcel. Que se pongan en las manos de las madres de los amigos de Bukele, que él mismo le ha echado precio y lo ha perseguido. Porque es de conciencia. La política tenemos que cambiarla, no para matarlo entre nosotros y ser enemigos. La política es para unir. Por eso es que ya no creo en la FIFA, porque es corrupta. Por eso es que no creo en religiones, porque son corruptas. No la palabra en los libros, sino quien las dirige. Y los políticos que usan la ciencia política para hacerla una política digna. Y contra esto es que luchamos, porque la vida es de luchar del bien contra el mal. Depende del punto de vista que se ve. Mi nombre es Víctor Zelaya, conocido como Rojo Roy, un luchador social. En esto voy a morir. Buenas tardes, buenos días. Recuerda, ya sea de izquierda o derecha, no importa. Lo importante es tener conciencia. Tener conciencia de igualdad, de respeto, pero no con dictadores, no con asesinatos, no con fraudes electorales, no con soborno a las instituciones, no con soborno a las Fuerzas Armadas, a la policía, donde le ha hecho buenos cuarteles, pero se olvidó de hacer las 12 escuelas por día que prometió Bukele. O aquel, ojalá que cumpla, de pagarle el doble del mínimo a los empleados públicos y de la empresa privada. Y ojalá en 5 años no cumplió lo que prometió de las 20 obras diarias, ni tampoco el aeropuerto, ni tampoco el tren. Las obras que ha inaugurado las dejó el FMLN.
porque eran de largo proyecto. Y para aquellos ignorantes, la biblioteca la hizo China. China se le había ofrecido a Sánchez Serén. Le ofreció la biblioteca, el estadio y otras cosas más. Buenas tardes, buenos días. La conciencia es quien los guía. Lo veremos en otro programa.